pero con estas expectativas de tipos de interés que vemos y con situación de los bancos centrales de cara al próximo año, y si se generan tipos de intereses reales negativos a futuro, el oro tú sí que lo ves, como decía Bank of America, 2.300, 2.500. Para mí el oro es el activo que presenta mayor capacidad de sorpresa en este año 2024. Mi pregunta es, ¿qué hará el oro si llega a una desaceleración económica? Creo que el oro puede subir como la espuma. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, por aquí con nosotros, como anunciábamos, Hugo Ferrer, ya ves que se te ve estupendamente, se te ve perfecto. Un lujo contar contigo como primer invitado de este especial de fin de año. Y bueno, que espero eso, que los temas técnicos se te vayan arreglando, eso por descontado, para empezar un poco con la charla, esta distensión, que se vea que estamos en directo, ¿eh? Que igual la gente dice, oye, esto no, esto en vivo y en directo, llevamos ya 32 minutos de streaming. Todavía me quedan 7 horas y media, Hugo, pero bueno, ahí estamos. Madre mía, ¿cómo vas a aguantar eso? No lo sé ni yo. No lo sé ni yo. Oye, voy a preguntar hoy un poco a todos los invitados si hay algo pendiente, que hagáis un poco el balance de cara al 2023. ¿Cómo lo habéis visto? Porque se esperaba la recesión, no ha llegado. Se esperaba también, quizá, bueno, no en tu caso, porque tú sí que viste que el mercado alcista se inició antes, pero el mainstream sí que hablaba de tendencia bajista durante el año pasado y fue tendencia alcista finalmente, no bajista. ¿Qué balance haces de este año? Así, en muy resumidas cuentas. Bueno, balance de este año, no sé si te refieres tanto a los mercados como o más a nivel personal, no sé qué prefieres Mercados, que sí, me conteste. refiero economía y mercados me refiero. De mi punto, perdón, de mi punto de vista el año ha sido extremadamente complejo, ¿vale? Es verdad que siempre que se habla del presente uno tiende a pensar que es muy complejo. No, hay años que son más difíciles, este ha sido muy complicado porque ha sido un mercado alcista totalmente odiado, totalmente incomprendido. Y el balance que hago es que, tal y como pronostiqué, acerté mi análisis general. Después hay mucho matiz y toda esa historia, ¿no? Pero acerté que cuando dije en noviembre de 2022 que este iba a ser un mercado alcista, efectivamente así ha ocurrido, además por los hechos que yo esperaba, porque podría haber sido por suerte, ¿no? Y el balance que hago es que lo que ha habido es un mercado alcista muy claro en los índices bursátiles generales en Occidente. Hablamos del Nasdaq, del S&P 500, hablamos del DAX, del IBEX. Y sin embargo, no ha habido un mercado alcista en la amplitud de mercado. Mercado alcista que pudiera estar empezando desde finales del año 2023. Y de cara al 2024, un poco poniendo el foco ya en el año que viene, la amplitud ha mejorado un poquito en estas últimas jornadas con este impulso que hemos tenido. Es verdad que las valoraciones también se van ajustando un poquito más, que los niveles de sobreventa en las últimas jornadas estamos ahí a nada de los máximos históricos en el S&P 500, pero en Nasdaq y en Dow Jones sí estamos en máximos históricos, en DAX alemán también, índices europeos también volando pese a la situación económica. Parece que hay por un lado la economía y por otro lado los mercados también. Pero de cara a 2024, ¿crees que esa tendencia puede seguir? ¿Tú estás positivo, igual que lo estuviste el año pasado, o tienes un punto más neutral, más cautela? ¿Cómo estás ahora posicionado? Bueno, depende del mercado en el que hablemos. En renta variable, por supuesto que estoy positivo porque la tendencia de los índices alcista y la amplitud ha mejorado. De hecho, mira, la amplitud al final es las small cap, las empresas de pequeña capitalización. ¿Qué pasa? Que típicamente no hay mercado alcista sostenible en el tiempo si no acompaña las small cap. Y esa ha sido la duda de todo 2023. Desde finales de octubre, o sea, los 2 últimos meses, esas small cap americanas han empezado a acompañar descontando un escenario económico más benigno para esas compañías. Y lo ha hecho a un ritmo de revalorización que solo se ha visto al comienzo de otros mercados alcistas. Me refiero, el Russell 2000, que es el típico índice de small cap, ha subido tanto como lo hizo en algún momento de 2020, después de la pandemia, ha subido tanto como lo hizo entre marzo y abril de 2009,
ya ha subido tanto como en el año 2003. ¿Qué quiere esto decir? Que por supuesto no hay garantías de nada, pero el mercado en su conjunto se está comportando como si se estuviera iniciando un nuevo mercado alcista. Luego el tiempo que dure es imposible de saber, pero se está comportando como un nuevo mercado alcista, ya no solamente los blue chips o las grandes compañías, sino el conjunto del mercado. Entonces yo voy con la inercia, con la tendencia, y pienso que será así. Creo que estoy seguro que va a ser así todo el año, no tengo ni pajolera idea. El riesgo de recesión existe ahí, y me atrevo a jugar que los primeros 6 meses serán positivos con bastante probabilidad. Luego pierdo un poco de convicción, ¿no? Porque el riesgo de recesión sigue estando ahí y los efectos retrasados de la política monetaria pues son retrasados por algo. Sí, yo creo que va a ser un año interesante y que vas... Yo te he dado un poco la idea que también he ido trasladando, que quizá los máximos históricos están ahí, yo creo que bueno, no podemos decir ciencia exacta nada, ¿no? Evidentemente, todo esto puede cambiar, pero creo que están a tiro de piedra, hablo del SP500, y que tarde o temprano van a tardar por consolidarse. Pero luego veremos, ¿no? En función de lo que dices tú, marzo, con las refinanciaciones de la deuda, a partir de marzo-abril, el ciclo electoral, hay muchas elecciones en todo el mundo el año que viene, vamos a ver si eso dota de volatilidad o no. La parte geopolítica, fíjate que en la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America hablaban de la geopolítica y de la política en general como el elemento más preocupante del año que viene. ¿Tú también lo ves así? Como que el riesgo político es el verdadero riesgo, una vez que la inflación se está celebrando ya, como que la desinflación está ya ahí y tal. ¿Tú cómo lo ves esto? No tengo especial información para pensar que 2024 sea peor que 2022, 2023. Es decir, no veo una escalada de tensión entre Estados Unidos y China. Me parece poco probable. Es decir, no tengo elementos para pensar que va a ir a peor. Así que no pienso que va a ser más peligroso que el año anterior. No le doy especialmente importancia. Aquí el mayor riesgo para mí siguen siendo la inflación y los tipos de interés. Aunque la inflación está dominada aparentemente de últimas, digamos que se está poniendo precio muy rápidamente a que la inflación va a estar controlada, y la inflación, por la experiencia que hemos tenido en los últimos años, puede sorprender al alza en algún momento, ¿no? Pero vamos, no le doy un peso especial a los riesgos geopolíticos, la verdad es que no. Oye, Hugo, y esto que he hablado antes, justo de que entraras tú, que el mercado ahora mismo descuenta 6 recortes de tipos de interés para el año que viene, hasta 6 recortes, fíjate, 1,5 punto menos esperaba de aquí a noviembre del próximo año, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿Está siendo demasiado complaciente ahora mismo descontando esos recortes de tipos, viendo la tendencia del mercado laboral incluso, ¿no? En Estados Unidos, porque llamó mucho la atención, y estuvimos aquí en el especial de la Fed, que Powell en la última conferencia no dio importancia a que el mercado laboral siguiera sólido como para que la inflación pudiera volver y resurgir de las cenizas. ¿Cómo ves esta parte? Sí, es verdad que Powell, como hablamos, decidió celebrar o consagrar lo que es el soft landing. Y hay todavía riesgos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay indicios de que los salarios no van a bajar tan claramente, sino que incluso pueden repuntar algo, ¿no? Entonces, digamos que puede haber sorpresas al alza en el tema de la inflación. Mira, recordemos, porque todo se olvida muy rápido, que en el año 2021 la Fed y otros bancos centrales decían que iban a mantener los tipos a cero durante mucho tiempo porque lo de la inflación era transitoria. Luego se dieron cuenta de que la inflación no era tan transitoria y tuvieron que subir los tipos de interés rápidamente, y que eso provocó el mercado bajista 2022. Lo que quiero decir es que la inflación es posiblemente la métrica más difícil de pronosticar de todas. Así que lo que hay que tener es la mente abierta, que son muy que los mercados tienen que descontar eso, porque si la inflación que señala a día de hoy está mejorando, es obligatorio que se bajen los tipos de interés, porque si no sería una subida de tipos de interés encubierta, ¿no? Es decir, si la inflación mejora, la Fed tiene que recortar tipos de interés. Pero yo sinceramente no sé cuáles pueden ser las sorpresas de la inflación. Solo sé que es de las métricas que casi nadie sabe nada. Sí, no, es cierto, ¿no? Es verdad que anticiparse es complicado, por eso yo
coincido en el análisis contigo de, bueno, el primer semestre más o menos podemos verlo, más o menos, con muchos matices, pero a partir del segundo semestre en adelante yo creo que es un mar de incertidumbre y que no podemos aventurarnos a decir nada concreto. Pero fíjate, hablabas antes de el análisis acertado del año pasado, que es totalmente cierto y que yo creo que incluso por redes al principio te comiste un hate terrible que denuncio desde aquí porque cada uno tenemos nuestra visión y luego mira, pues ha acabado cumpliéndose, pero podría no haberlo hecho y no por no que no se hubiera hecho no quiere decir que el análisis no estuviera fundamentado, te basabas en datos y No, el hate, utilizando este término así tan internetero, es un requisito indispensable para que un análisis sea bueno. Si todo el mundo está de acuerdo con ese análisis, es que probablemente esté equivocado. La inversión contraria, ¿no? De siempre, ¿no? Sí, el sentimiento, yo que llevo muchos años publicando en redes mis análisis con sus aciertos y sus errores, en general puedo decir que cuando un análisis es, sí, odiado o también incomprendido, ¿no? Porque hay gente educada, por supuesto, que simplemente no lo comprende o no es capaz de imaginarlo, o no lo comprende, o ya la gente vulgar pues hace hate, lo odia. Esos análisis suelen tener más potencial porque esa aversión al análisis en concreto suele indicar que las sorpresas en ese sentido no están cotizadas en los mercados. Y lo contrario, cuando publicas algo y todo el mundo está muy de acuerdo, normalmente la experiencia me ha mostrado que hay poco recorrido para ese análisis. Es así. Con respecto a todo esto, lo que quería decir es que precisamente este tipo de análisis y otros más, como has hecho con el oro, con Bitcoin, con muchos activos, lo tenéis disponible en el Club Bursátil de Hugo Ferrer, que os pasa Chris por el chat en el enlace, que hace todos estos análisis fantásticos, que ha acertado, y es así, hay que decirlo, el comportamiento en 2023 del mercado en general, y que, bueno, además de registraros por ahí, que tenéis una suscripción muy competitiva, un coste muy competitivo, también tenéis de regalo el libro, ¿no, Hugo? Sí. Cuando alguien se da de alta en el club, pues automáticamente se puede descargar el libro El Inversor Global. Eso es, el libro El Inversor Global, que merece mucho la pena, echadle un ojo, suscribíos, porque ya os digo que Hugo siempre sus análisis son fantásticos, y estéis o no de acuerdo, siempre hay que leer a la gente que fundamenta bien los análisis, y Hugo es uno de ellos. Y uno de ellos, que también lo comentamos la otra vez, es el oro. El oro parece que sigue ahí tirando hacia máximos históricos de manera más o menos dubitativa, pero con estas expectativas de tipos de interés que vemos y con situación de los bancos centrales de cara al próximo año, y si se generan tipos de intereses reales negativos a futuro, el oro tú sí que lo ves, como decía Bank of America, 2.300, 2.500 en ese rango, tarde más, tarde menos, aunque haya ahora una sobrecompra en el activo. ¿Qué posicionamiento tienes ahí? Porque sé que también sigues posicionado en oro. El oro, como vamos a hablar de tipos de interés reales, y casualmente tengo un artículo preparado para hoy que publico en el Club Bursátil Confidencial esta noche. Lo digo para quien quiera entender el oro de verdad, lo vuelvo a explicar detalladamente en el club. Perdón. Se cayó el móvil. Se cayó esto. Lo tenemos. Entonces, lo digo porque entender el oro no es fácil y incluso muchos profesionales ignoran los fundamentales. Para mí el oro es el activo que presenta mayor capacidad de sorpresa en este año 2024. ¿Por qué? Porque entro en un momento un poco técnico que, como digo, lo pueden leer esta noche. El oro sigue los tipos de interés. El fundamental principal del oro son los tipos de interés real. En concreto, los tipos de interés reales a 10 años. Es decir, qué tipo de interés me dan los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, menos la inflación esperada en esos 10 años. No la inflación de hoy, sino la inflación de 10 años. ¿Por qué? Porque el oro se mueve según si hay mayor o menor represión financiera. ¿Qué es represión financiera? Hombre, represión financiera es que te ofrezcan bonos al 2%, o que puedas comprar bonos al 2%, y que la inflación sea del 3%, que sea superior. Entonces, no te está compensando comprar esos bonos. Cuando se dan esas circunstancias, que pueden darse por diferentes motivos de represión financiera, el oro sube. Ahora bien, en el 2023 hemos tenido todo lo contrario. Hemos tenido tipos de interés reales muy positivos. Es decir, uno podía comprar bonos a 10 años por un 4 o un 5%, y la inflación esperada, no la del momento, sino la esperada, a esos 10 años era del 3%. Es decir, quien comprara bonos durante todo el 2023 tenía tipos de interés reales positivos y no tenía ninguna razón para comprar el oro. Es decir, según sus fundamentales históricos, el oro tenía que haber caído con fuerza en el 2023.
Y sin embargo eso no ocurrió. Y ahora bien, esto cuando ocurren estas cosas, cuando un mercado hace lo que no debería, como ha sido el del oro, que en diciembre de 2023 está rompiendo máximos, incluso el reversal que hubo a principios de mes lo está superando en este momento o está ahí. Entonces la pregunta, Héctor, es, ¿por qué el oro que tenía que haber caído fuertemente en 2023 no ha caído? Parece ser, y es una hipótesis, es que los bancos centrales podrían estar comprando oro. No sé si por una política contra la inflación de largo plazo o si porque cuando empezó la invasión de Rusia sobre Ucrania se congelaron sus activos en todos los países occidentales y entonces eso ha provocado que otros bancos centrales en vez de invertir en otros activos estén invirtiendo en oro. Es decir, no lo sé a ciencia cierta, tengo sospecha. Lo que yo quiero decir con esto es que es un principio clásico de inversión que cuando un mercado no hace lo que debería hacer por sus fundamentales, es que hay algo ahí que merece consideración. Y para mí el oro lo merece. ¿Por qué? Porque mira, si no ha caído el oro cuando debería haber caído este año, y sin embargo ha subido, porque hay una fuerza macro que puede ser, por ejemplo, los bancos centrales, mi pregunta es, ¿qué hará el oro si llega a una desaceleración económica? Ya no digo recesión, sino una mera desaceleración económica que rebaje los tipos de interés reales. Pues creo que el oro puede subir como la espuma, o mejor dicho, más técnicamente dicho, porque es lo que quiero decir, el oro presenta mucha capacidad de sorpresa, porque lo que no cae cuando debería puede subir mucho cuando puede. Pues precisamente lo que dice Hugo, esta noche vais a tener ese artículo dedicado al oro en su club bursátil, confidencial. Tenéis el enlace ahí, insisto, para que os podáis unir al club. No tiene un coste muy alto y bueno, pues tenéis de regalo el libro, que va a estar, es muy interesante. Y fíjate que con respecto al oro, que coincido yo en el análisis, en las últimas horas ha pasado algo que nos ha hecho pensar a muchos inversores del oro. Yo también estoy posicionado en oro desde noviembre del año pasado, no es secreto, lo he compartido en todos mis canales, en Discord, en Twitter, en todos los sitios, no como recomendación de inversión, sino como algo que he hecho y compartiendo además esa tesis que compartimos muchos. Y es que ayer en medios generalistas se empezó a hablar de la fiebre del oro, de la subida del oro, del rally del oro, de que se están haciendo más empeños, de tal. Y yo dije, ojo, lo que decías tú antes de lo de que si el mainstream empieza a hablar hay que mirarlo con cuidado. Y me hizo plantearme diciendo, oye, pues igual gran parte de esta subida ya está descontada si empieza ya a hablarse de que los compro oro otra vez están activos, que el rally, que hay fiebre por el oro, que gente quiere comprar oro. No sé cómo lo ves tú esto, el hecho de que empiece a publicarse en medios generalistas esto. No tengo una respuesta definitiva sobre eso, porque lo que sí sé por mi experiencia, sobre todo en el mercado de acciones, es que todo mercado tiene tres dimensiones, ¿vale? Que es los precios, lo que hacen las cotizaciones, la macro, cuál debería ser la historia fundamental que mueve ese mercado, y el sentimiento. Obviamente, cuando más odiado es un activo y más potencial macro tiene, más bonito es la historia, pero eso no significa que porque de repente hay alguna noticia sobre el oro, porque el oro ha hecho máximos históricos, automáticamente se suponga venta, ¿no? Al revés, a mí me llama mucho más la atención el hecho de que el oro esté viviendo una historia que no debería estar ocurriendo, de que el oro esté subiendo cuando no debería. Eso me llama mucho más la atención, pero muchísimo más, 1000 veces más, que el ver una noticia de que el oro ha subido, porque al fin y al cabo los medios de comunicación están hablando todo el día de cosas y que alguien comente sobre el oro pues tampoco es el fin del mundo para los alcistas, ¿no? Así que es una nota, pero no hay ninguna manía sobre el oro. Nadie se ha puesto los láser de oro, de los ojos de láser de oro, que yo me lo he puesto en Twitter Tú sí, tú forma te los de has broma. puesto. Lo he puesto a forma de broma, totalmente, no sé, ya hace unas cuantas semanas, ¿no? Y con la broma aquella del Bitcoin. ¿Te acuerdas cuando hubo aquella manía en la que todo el mundo del Bitcoin se puso láser? Pues eso fue el techo del Bitcoin más o menos. Pero como de momento solo estoy yo con los láser de oro, podemos decir con seguridad que tampoco hay mucha manía en el oro, que el único loco somos tú, yo y alguno más. Sí, sí, Gustavo, que le vamos a tener por aquí también, Gustavo Martínez, es un clarísimo defensor del oro. Pues oye, igual me lo apunto para 2024 lo de ponerme los rayos de oro. De todas maneras, del oro yo digo que tiene capacidad de sorpresa
por eso, porque no se comporta como debería. Pero al final, para que el oro suba de verdad, tiene que llegar a al menos una desaceleración económica que haga que las expectativas de tipos de interés reales desciendan. Si no, el oro pues se mantendrá por ahí, pero digamos que la sorpresa... está la pólvora para la sorpresa, pero si no se enciende la cerilla de la bomba de una desaceleración o recesión, el oro no va a subir como la espera. Tú si te tuvieras que mojar, ya que estamos de fin de año y un poco casi a modo de juego, ¿no? Te lo diría, porque no tenemos la bola de cristal ni tú ni yo. Pero si te tuvieras que mojar si hay recesión el año que viene, sí o no, ¿tú dirías que hay más posibilidades? Bueno, yo, Héctor, me pregunta las cosas como si yo tuviera algún problema en opinar. Te recuerdo que soy... lo bueno de no trabajar en ningún gran banco, de no ser ningún empleado, yo al final pues me debo a mí y a mis clientes que me siguen, ¿no? Lo bueno es que no estoy constreñido por las normas de ninguna empresa para dar mis opiniones y las doy libremente. Yo creo que lo probable es que sí, que venga una recesión en el 2024. Fíjate, pensaba lo mismo en el 2022 pensaba lo mismo, pero era alcista en bolsa. Dije, es la recesión lo que sería muy, muy alcista para la bolsa. Al final ha habido mercado alcista porque la inflación ha mejorado, pero no ha habido recesión. O sea, me equivoqué en el análisis macro, que me volvería a equivocar 1000 veces porque las señales son bastante claras. Y pienso que el riesgo de recesión es muy elevado y que llegará. Pero también pienso que sería una recesión súper moderada y que no tendría no nos va a dejar un gran recuerdo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el déficit fiscal sigue siendo brutal. Pero mi intuición es que sí hay que habrá recesión en algún momento dado. No, que además yo encantadísimo de que te mojes y que actúes con esta libertad, porque también da un valor que no veas, de cara a la audiencia y al especial, y que no digas, no, es que Hugo responde a intereses, tal. No, Hugo es libre y precisamente eso le da un valor. Por eso a veces acierto, porque aunque el trabajo de un analista en bolsa es que es un sistema retroalimentado, obviamente no es como construir un puente donde acierta el 100% de las veces, al revés. Se trata de acertar más que equivocarte. Y me acierto y acierto bastantes veces porque soy capaz de pensar libremente y no estoy constreñido por ninguna empresa ni por nada, ¿no? Por eso muchas veces los analistas se equivocan porque no acaban diciendo nada. No, sí, desde luego. No. Y luego otra cosa interesante, que es que el mismo banco de inversión tiene diferentes departamentos, que esto lo sé yo, lo sé a ciencia cierta, que unos dicen va a haber recesión, otros dicen que no, el departamento de bolsa dice que va a haber recesión, el otro que no. Al final es difícil como hacer el puzzle ideal de cuál es su visión concreta, claro. Es que es difícil llegar a un consenso muchas veces. Mismamente en un banco de inversión, ya te lo digo. Y por eso tiene mucho valor, eso ¿no? Eso es así. Por eso cuando alguien dice Goldman Sachs ha dicho que no sé qué, no sé cuánto, digo, no, eso no lo ha dicho Goldman Sachs. Eso lo ha dicho un analista de Goldman Sachs y una semana después te puede salir otro análisis. Esas cosas que se dicen desde los bancos de inversión por sí mismas no tienen ningún valor ni tienen ninguna autoridad. Otra cosa es que hay un analista en un banco de inversión que te guste mucho y que estructure mucho su pensamiento y su análisis y entonces esté a favor. Pero cuando diga Goldman Sachs, JP Morgan o lo que sea dice algo, pues no le hagas caso porque es un analista cualquiera y los analistas se equivocan mucho. Sí, no, está claro. Por cierto, quiero dar las gracias a Edmund Duke, que nos ha dejado aquí unos bits al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. También que he visto que había una suscripción nueva de Tiriki Trauki 8. Perdonad el nombre, que tenéis algunos usuarios nombres que cuesta leerlos. Pero nada, un abrazo. Muchísimas gracias por esa suscripción y por apoyar el canal. Y mira, te dejaban una pregunta por aquí, que por cierto, tenéis el chat para que lancéis preguntas, dudas, cuestiones. Id comentando por aquí porque yo lo leo en la medida de lo posible. Y te decían si todavía, pese a toda esta subida del oro, dice, ¿Hugo ve todavía positivo entrar en oro en este momento, a estos precios? Es que vamos a ver, muchas veces cuando hay disparidad de opiniones, hay hasta gente que se enfada, es porque las personas tienen diferentes horizontes temporales y diferentes formas de aproximarse a los mercados. Yo, por ejemplo, en mi aproximación a los mercados es seguimiento de tendencia. Otra gente, por cómo está hecho su cerebro, su forma de entender las cosas, necesita comprar mínimos y vender máximo y vender más arriba, ¿no? Yo es tendencia y mientras hago esa tendencia positiva, voy a apostar por ella. Ahora mismo estoy alcista en el oro, sí. Y por historial macro, creo que tiene mucha capacidad de sorpresa, sí. Y como está en tendencia alcista, pues estoy dentro. Claro, sí. No, yo a mucha gente le da miedo
el seguimiento de tendencias porque le da como vértigo, ¿no? Como, que ya ha subido. Bueno, pues no entres. Te tienes que definir por algún estilo, si quieres comprar suelo o si quieres seguir tendencias, una de dos, no puedes tener las dos a la vez. Y siguiendo tendencias, hablando de siguiendo tendencias, porque esto me sirve para tratar muy rápidamente ya otro tema, que a las 3 de la tarde hora española ya va a estar hora de España peninsular, que Hugo además está desde Lanzarote, estás, ¿no? Ahora mismo, estás desde tu tierra, ¿no? Sí, Pues de mi oficina en Arrecife, en Lanzarote. por matizar el horario de España peninsular para que no se nos enfaden los canarios. Va a venir ahora Luis, pero ahora que hablas de tendencias y seguimientos de tendencias, una de las grandes tendencias que hemos visto en 2023 este año han sido las 7 magníficas, ¿no? Y hablo de Apple, de Google, de Meta, de Tesla, de Nvidia, bueno, las principales, las 7 magníficas, ¿no? Que han llegado a pesar más de un 30% en Wall Street. ¿Tú crees que tienen que ese seguimiento de tendencia es interesante para incorporar a cartera estas grandes megacaps? ¿O viendo las valoraciones que tienen, prefieres pues no tener tanta exposición a ellas? ¿O cómo lo ves? Bueno, al final tengo exposición porque invierto de forma equiponderada, ¿no? Por sectores. Mira, la megacap, la big cap, la blue chip, lo que sea, han sido la sorpresa de 2023. Porque cuando la amplitud de mercado, lo que hablábamos antes, toda la amplitud de mercado estaba por los suelos, todas estas grandes compañías han conseguido revalorizarse. Y además lo han hecho con unos tipos de interés bastante elevados, ¿no? Que en principio es algo que les castigaba muchísimo. Los críticos, o sea, me refiero a los bajistas, han dicho que eso es un claro signo de refugio, del mercado refugiándose en los mejores valores, en plan, me refugio en los mejores porque los menores sufren más cuando la economía viene mal. Y bueno, por supuesto, tiene un buen pase ese argumento, es un argumento bastante sólido. A mí hay que entender una cosa, yo soy alcista ahora mismo porque la tendencia es alcista, fíjate, me volví e invertí alcista el 1 de diciembre del 2022. Luego me volví, aunque no desinvertí, cauteloso en octubre de 2022 por el problema de la amplitud. Y luego la amplitud mejoró soberbiamente y vuelvo a ser alcista. Y con esto quiero decir que al final, pues hay que apostar por lo que sube, hay que salirse de lo que baja. Y mientras el mercado sea alcista, que lo es a día de hoy, 28 de diciembre en este maratón, es claramente alcista, pero soy muy pesimista a largo plazo, ¿no? Es decir, soy capaz de tener dos visiones opuestas dentro de mi cabeza. Mi visión cíclica es que es alcista, pero soy bastante pesimista a largo plazo. ¿Qué quiere esto decir? Que creo que en el año 2021 se alcanzó un techo de largo plazo, y por supuesto no hablo de un techo absoluto, ves al SP500 que está otra vez ahí, y lo podrá superar. Me refiero a que es muy probable que desde el máximo de 2021 hasta el 2031, 2033, o sea, más de una década, la rentabilidad que se produzca desde ese pico del 2021 vaya a ser muy pobre en términos históricos. ¿Significa esto que no va a haber oportunidades? Va a haber muchísimas oportunidades, mercados alcistas, bajistas, lo hemos visto. Pero creo que después de una década veremos que el recorrido va a ser muy escaso. Así que a mí las famosas 7, las magníficas 7, no me dicen nada especial, están bastante sobrevaloradas. Recordemos que en el 72 también estuvo la burbuja de las Nifty 50, que eran empresas maravillosas como Coca-Cola, Pfizer, McDonald's, y que sin embargo se pagaba mucho por ellas en aquella época y tuvieran una década siguiente muy complicada. ¿Fueron inversiones de largo plazo exitosas? Muchísimo. Pero la siguiente década, cuando pagas demasiado, incluso por lo bueno, la década suele ser muy complicada en términos absolutos. En términos de tendencias, pues puede ser muy interesante. Pues nos vamos a quedar con todo este análisis. Más análisis como estos más profundos, ya os lo he dicho antes, en el Club Bursátil Confidencial de Hugo Ferrer, que os lo han pasado antes por el chat. También si veis esto desde YouTube a posteriori, tendréis el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. Así que nada, Hugo, que muchísimas gracias por participar en este espacio, por ser el primer invitado. Que te mejores de ese proceso vírico catarral que tienes, y feliz año, que 2024 nos depare salud, sobre todo, y también pues éxito en las inversiones.
Muy bien, Héctor, te deseo lo mismo a ti y a tus oyentes, que vaya todo bien y suerte. Y que se vea con claridad las cosas, que es lo más importante, ¿no? Que los mercados están para sorprender y casi lo más difícil es darnos cuenta en tiempo real de cuándo las cosas están cambiando. Un abrazo para todos. Un abrazo, Hugo. Cuídate mucho. Chao.